Alegra. Yo desde años vengo peleando y presenté un proyecto que estamos todavía peleando para hacerlo, para crear una comisión investigadora de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. El Estado Nacional y los Estados provinciales cometieron las peores violaciones de derechos humanos de la historia de la democracia y yo creo que deben ser investigadas. Te propongo algo, Fernando, porque no te llamé por casualidad. No te llamé por casualidad. Quiero recordarles el marco institucional de ese momento. No sé si tenemos el cuadrito que armamos con esto. ¿Qué pasaba en la Argentina? La justicia. Había feria extraordinaria por orden de la Corte, o sea, prácticamente los tribunales estaban cerrados. El Congreso estuvo más de 2 meses cerrado porque no se terminaba de organizar en lo virtual y algunos no querían que se organice. Y el diputado Fernando Iglesias en ese momento habló del Massapalooza. El Massapalooza, claro. Nos tuvieron mientras los camioneros, las cajeras de supermercados trabajaban, nosotros los diputados nos reuníamos virtualmente para deliberar cuestiones más que importantes. Yo siempre me opuse a esto, nunca lo apoyé, me pareció además que la extensión fue completamente innecesaria y se lo he dicho en la cara al presidente de la Cámara de ese momento, que era Massa, a quien le pregunté también en la cara si era verdad o no lo que se decía, que se había vacunado y había hecho vacunar a toda la familia y todavía estoy esperando la respuesta. Estuvieron los vacunados VIP, estuvieron todos los privilegios que ya conocemos para los que tenían poder. Y en medio de todo esto, mientras a los argentinos se les suprimía libertades como nunca desde la dictadura, ¿quién tomaba las decisiones en el país? Por decreto de necesidad y urgencia, sin pasar por ningún otro poder, sin que ningún juez dijera que estaba pasando por encima de las garantías constitucionales, el presidente de la Nación. Y esto es lo que queríamos configurar, un cuadro institucional absolutamente anómalo, al que estuvimos todos sometidos. Y todo eso pasó y quedó como si nada, a pesar de que, como me decía hoy una de nuestras productoras, Flor, esto es una herida abierta. Si me permitís completar el cuadro, yo hice en aquel momento una pregunta que todavía no ha sido respondida, es decir, de los aproximadamente 140.000 muertos, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Todavía estoy esperando que el gobierno de ese momento responda. Y te completo el cuadro institucional, que incluye, cuando yo digo comisión investigadora de los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena, incluyo a los estados provinciales, cuyas policías cometieron todo tipo de delitos. Hubo desapariciones seguidas de muerte, chicas que fueron detenidas porque habían ido a comprar la comida para los hijos y no llevaban barbijo y terminaron, es el caso de Magalí Morales en San Luis, ahorcadas en una comisaría. Digo, incontables. El caso, ya no recuerdo los nombres, del padre que no pudo visitar el caso Abigail, la chica que tuvieron que cruzar a UPA para una... Todas estas monstruosidades no han sido investigadas. Nosotros igual hemos constituido un archivo, hemos recibido en la Comisión de Derechos Humanos, por iniciativa de la diputada Mechet, a muchas de las víctimas. Tenemos un archivo y, por supuesto, el 20 de marzo lo vamos a presentar y lo vamos a poner, por supuesto, a disposición del presidente de la Nación y de todos los poderes del Estado que quieran investigar las aberraciones que hemos sufrido. Dijiste archivo, Fernando, y creo que ahora ustedes en su casa todos están tratando de hacer memoria o del trauma que sienten, vuelven a revivir todo eso que nos pasó. Dijo archivos el diputado Iglesias. Cami, contanos lo que estuviste investigando y que la verdad es otro escándalo. Sí, y una primicia judicial tal vez para completar la gran información que acabas de contarnos, Cris, que tiene que ver con una causa justamente iniciada en el marco de la pandemia, que era justamente porque el gobierno dejó pasar la oferta en su momento del laboratorio Pfizer
para comprar vacunas por 13,3 millones de dólares. En ese momento, el gobierno decidió no adquirir esas vacunas y tomó la decisión de esperar, porque había un mayor plazo, a recibir las de Sputnik, ¿no? Las rusas, las vacunas rusas. Se inició por una denuncia de diputados opositores en ese momento, de Juntos por el Cambio, una denuncia en Comodoro Pi, para investigar si hubo ese favoritismo, si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público en función de esas decisiones. Hoy hubo una novedad importante, este es el contexto. El juez Ariel dijo, a contramano un poco de las decisiones que toma el gobierno en el día de hoy, una gran cantidad de decisiones en función del frente pandemia. ¿El juez cuánto dijiste? El juez Ariel Lijo, candidato a la Corte, tomó la decisión de archivar esa causa que está investigando también el fiscal Carlos Stornelli. Hoy el fiscal Stornelli apeló esa decisión de archivo. Es decir, todavía se está dando esa batalla en Comodoro Pi por la decisión de los funcionarios de Alberto Fernández en ese momento de no adquirir las vacunas Pfizer y un presunto o en realidad investigado favoritismo a favor de las vacunas Sputnik. Se reabre entonces a pedido del fiscal, o por lo menos es lo que ha pedido Stornelli, esta causa por las vacunas, pero quiero pedirle una reacción sobre esta noticia a un protagonista crucial. Estamos con Pablo Muse, el papá de Solange, porque Argentina se ensañó con los que estaban afuera y los dejó varados en muchos casos. Y también recuerdo un momento clave en el que recién escuchábamos a Milei hablando entonces de lo que él decía era la infectocracia, pero hubo un momento, Fernando, en que un grupo de intelectuales a contramano de lo que era una sociedad bastante, a ver cómo decirlo, inquisidora en cuanto a la pandemia, que decía no estás con la vida o estás con la muerte, que el que osaba cuestionar algo lo llamaba más o menos un enemigo público. Y hubo un grupo de intelectuales que en ese momento habló de infectadura y con mucha valentía el pensador Juan José Sebrelli se presentó una noche de tantas en un canal de televisión para denunciarlo. Básicamente, yo estoy a favor de una cuarentena sanitaria. Yo uso barbijo, trato de mantener distancia con la gente. Estoy en contra de la cuarentena política, social y económica, que es la que prácticamente absorbe todo. Se utiliza la pandemia sanitaria justamente para quitar los pocos derechos políticos que tenemos los argentinos bajo este gobierno. Impresionante, porque eso que derivó en un libro que escribió Juan José Sebrelli con Marcelo Joffre se llamó La resistencia civil y la libertad responsable. En aquel momento fue juzgado por muchos, pero con el correr del tiempo se convirtió en una realidad la manipulación política detrás de lo que era la emergencia sanitaria. Sí, y me alegro de la coincidencia. Yo estaba pensando justamente en Juan José, que salió a denunciar esto antes. Yo tengo que admitir, yo escuchaba lo que él decía con cierta perplejidad por el miedo que teníamos y por el impacto que tenía el hecho. A mí una cosa que realmente me impactaba era que los países en los que yo, desde el punto de vista técnico y científico, confiaba, los Estados Unidos y la Unión Europea, todavía mantenían este tipo de medidas. Sin embargo, Juan José salió a romper, y también el documento sobre la infectadura, sobre todo sus dos redactores, Sandra Pita y Fernando Pedrosa, a quienes también me parece que hay que reivindicar, y también progresivamente hay que reivindicar a todos los que, acá sí, yo me incluyo un poco tardíamente, los que salimos a pesar de que nos acusaban de que queríamos esparcir la peste y no sé qué, salimos a las calles en los famosos banderazos, ¿no? Que fueron muchos. Y en los que hubo claramente, no quiero mencionar a nadie porque no quiero ser injusto, pero cualquiera que recuerda aquellos banderazos recordará bien quiénes estuvimos claramente en contra de estas políticas, quienes pedimos, sobre todo en el tema educativo, porque fue criminal lo que se hizo en general, pero fue tremendo lo que se les hizo a los chicos, y recordarán quiénes estuvimos y quiénes no estuvieron. Fernando, te agradezco mucho por estar con nosotros.